Hola mis amores, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de tipos de texto. Ya en la clase anterior vimos los descriptivos, los dialogados y los narrativos. Y hoy vamos a ver algunos más. Recuerden que los tipos de texto nos permiten expresar nuestras ideas dependiendo de nuestra intención para compartir con las personas que nos rodean. El texto instruccional. El texto instruccional es el que nos permite armar cosas, elaborar, realizar cualquier tipo de tarea. Es el que nos proporciona explicaciones para poder llevar a cabo algo o seguir procedimientos que nos permiten alcanzar una meta. Las recetas de cocina son textos instruccionales, armar un mueble, el origami, todas esas cosas que tienen una cantidad de pautas que nos permiten ir elaborando algo hasta obtener un producto final, lo logramos a través de un texto instruccional. El texto instruccional tiene una cantidad de elementos que le permiten ser efectivo. Lo primero es que está en pasos. Es una secuencia de instrucciones ordenadas con números, con letras o con palabras que nos dicen cuál es el orden que debemos llevar. Además, generalmente tienen imágenes que nos facilitan la comprensión de los pasos a seguir. Las acciones se emplean con verbos para indicar cuáles son las acciones, valga la redundancia redundante, que debemos ejecutar. Por ejemplo, si yo voy a realizar un origami, generalmente me va diciendo uno y me pone el dibujito del papel y me dice plegar hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y tiene unas líneas pespunteadas que me permiten saber hacia dónde debo plegar. Aquí hay algunos ejemplos de textos instruccionales. Hay muchísimos textos instruccionales que utilizamos a diario sin darnos cuenta. Pero aquí hay algunos de ellos. Aquí incluso si se animan después, hay para hacer unos avioncitos de papel y un helicóptero. El texto epistolar. El texto epistolar es un mensaje escrito que enviamos a personas que están ausentes y lejos de nosotros en un momento dado. Antes que existiera el celular, de que existiera el internet, generalmente cuando estaba una persona lejos de nosotros, cuando nosotros le queríamos comentar algo o solicitar algo, usábamos las cartas. Las cartas es el texto epistolar por excelencia. Epistolar viene de epístola. De hecho, en nuestra Biblia, para las personas católicas, hace referencia a varias epístolas que envió una persona a otra. En ese entonces, el costo de los materiales más las pocas personas que supiesen escribir hacían que esos documentos fuesen muy poco comunes. Pero después, cada vez que había una persona lejos de otra, para comunicarse se usaban las cartas. La carta es un texto epistolar, que es una especie de conversación a distancia. Eso sí, ella tiene varias partes y dependiendo de a quién va dirigida, va a cambiar la manera en la que yo la voy a redactar. Puede ser familiar o comercial. Hasta hace pocos años, dependiendo del lugar del cual saliera la carta, podía incluso tardar meses en llegar a su destino. Entonces, las personas que querían enviar sus felicitaciones para Navidad empezaban desde octubre o desde para el Día de la Madre las mandaban las postales desde diciembre. Aquí están las partes de una carta. Tienen que estar muy pendientes con esto, sin importar si la carta es familiar o no, o es comercial, la estructura es la misma. En la carta existe como una línea imaginaria que divide la hoja por la mitad. Algunas cosas se escriben del lado derecho y algunas del lado izquierdo, y eso se tiene que respetar. Cuando ustedes escriben una carta respetando su estructura, la persona que la lee dice, wow, mira, o sea, qué bien organizada, provoca leerla. La fecha, por ejemplo, como pueden ver aquí, está a mi lado derecho, siempre. El saludo a mi lado izquierdo. El cuerpo es todo lo que yo quiero compartir. La despedida y la firma están o sea, la firma está en el centro, la despedida está a la izquierda
Y en el caso de que yo quiera colocar una postdata, también va a la izquierda. La postdata es solamente que después que yo escribí la carta, si quiero agregar algo más o alguna observación o algún dato que olvidé, coloco PD en mayúscula con un punto para indicar una información extra. Los elementos de un texto epistolar varían dependiendo si la carta es familiar o comercial. Si la carta es familiar es porque va dirigida a personas con las que yo tengo confianza. Generalmente trato a esa persona de tú, de una manera informal, espontánea, y generalmente es para conversar o para compartir asuntos personales. Pero si yo voy a escribir una carta a una empresa o a una institución, yo debo ser muchísimo más formal. Entonces, en vez de decir tú, yo utilizo usted. Y generalmente la información es breve, directo y muy educado, cortés. Por ejemplo, ustedes quieren hacer una pijamada en el colegio, ustedes van a escribirle una carta a la coordinadora o a la directora solicitándole permiso y ustedes respetan la estructura de la carta y se dirigen, buenos días, ante todo un saludo, que deseamos solicitar su permiso. Para esto. Uno no escribe demasiado en las cartas comerciales. Generalmente las utilizamos para dar información y tocar temas profesionales. Ahora bien, las cartas de papel no se utilizan ya con la misma frecuencia porque tenemos el correo electrónico. La ventaja del correo electrónico es que es inmediato. Yo lo puedo dar a enviar ahorita e inmediatamente llega a su destino en cuestión de segundos. Eso quiere decir que la información es mucho más fluida. El correo electrónico puede ser tanto de carácter familiar como comercial. Puedo tratar a la persona de tú, o puedo tratar a la persona de usted. O sea, el correo electrónico se presta para utilizar ambos tipos de cartas, ambos tipos de lenguaje, de información y de objetivo. Cuando yo voy a escribir un correo electrónico que funciona como un texto epistolar, tiene una serie de elementos que debo reconocer. Cuando lo termino de escribir, evidentemente le debo que reenviar, porque si no, se queda en mi computadora. ¿A quién va dirigido? Si le voy a mandar copia a otra persona porque me interesa que la información la tenga, de qué le voy a escribir, qué es el asunto, el formato del texto, o sea, cómo lo quiero escribir, qué tipo de letras, si voy a subrayar, si no voy a subrayar, y luego el cuerpo del mensaje que quiero compartir. El texto expositivo. Ustedes han hecho muchas exposiciones desde que comenzaron en su formación en el colegio, así que saben de qué estamos hablando. El texto expositivo tiene como finalidad transmitir información sobre un tema específico y difundir conocimientos u opiniones acerca de un tema. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de exponer? Adecuar. Dependiendo de a quién le voy yo a exponer, a quién le voy a hablar, mi vocabulario y mis ideas tienen que ajustarse al público. El orden es clave. Yo voy a organizar todas mis ideas en base a su importancia para hacer una exposición coherente. Y lo puedo complementar utilizando ejemplos, explicaciones o cualquier material de apoyo que haga más entretenido e interesante lo que voy a exponer. Dentro de los textos expositivos está el texto divulgativo y el texto especializado. El texto divulgativo es cuando yo necesito compartir algo con varias personas que no necesitan que la persona conozca el tema de antes. Generalmente se explica de manera sencilla y clara y puede ser para cualquier tipo de público. Cualquier persona que lo escuche va a comprender la información que se desea compartir en el texto divulgativo. En cambio, en el texto especializado ya es para un público experto, con vocabularios e ideas especializadas en un área. Y eso nos exige que debemos conocer previamente el tema. Si nosotros vamos a un simposio de médicos, por ejemplo, de gastroenterólogos, que son los médicos que se encargan de atender y auxiliar nuestro sistema digestivo, ellos van a utilizar un vocabulario específico de su área. Van a hablar de las enfermedades, de las bacterias, de los avances propios de su área
Y una persona que no sea gastroenterólogo, si está en esa exposición, no va a entender ni papa. O probablemente va a entender menos que una persona que sí está familiarizado con el área. ¿Cómo escribimos un texto expositivo? Debe haber una introducción que es donde se presenta el tema. ¿De qué voy a hablar? El desarrollo, evidentemente, es para ir explicando y ejemplificando todo lo vinculado a ese tema que elegí. El cierre es el momento en el cual resalto todo lo más importante de lo que ya hablé con anticipación y entre otros está el recurso el uso de recursos visuales y audiovisuales que complementan lo que yo voy a exponer. Cualquier música, presentación, lámina, dibujo, nos apoya y nos hace mucho más entretenida y más fácil de llegarle a la persona a la que le estoy exponiendo. Aquí les voy a dejar unos ejercicios de práctica para hacerlo en clases. Aquí hay unas ideas que ustedes me deben decir qué tipo de texto redactarían para poder, si yo quiero armar un mueble, si yo quiero escribirle a mi prima en Italia o si quiero leer un cuento. ¿Qué tipo de texto se evidencia en cada uno? Y para ver si saben seguir instrucciones, aquí hay una actividad de plegado muy sencillita que con solo seguir los pasos de la manera ordenada van a poder armar de un lado un perrito y del lado contrario un gatito. Espero que les quede súper bonito. Gracias por su atención. Espero que hayan compartido absolutamente todo y si no, cualquier cosa nos vemos en clase y me preguntan. Un abrazo, los quiero mucho.